Bueno, esto es ¿cuántos llegaron a ver? Porque hoy se trata de la crucifixión de nuestro Señor. Y es curioso ver temas como estos en esta época del año. Casi siempre estamos asociados conforme va. Mira la televisión y anuncian que pasan la pasión de Cristo, la crucifixión del Señor y cosas así. Y como que el mismo ambiente de la sociedad nos tiene preparados para esos temas. Han pasado como 2 meses que estábamos hablando de esto, o bueno, que fue no hablábamos en la escuela dominical de ellos, ¿verdad? Pero pues la sociedad recordaba esto. Así es que hoy hablamos acerca de la confirmación del ministerio de nuestro Señor Jesús. Estaba a punto del cumplimiento del propósito por el que Él vino a la tierra. Vamos a orar en esta mañana. Voy a pedirle a mi hermanita María Chávez que ella nos dirija con palabra de bendición. Amado Dios y Padre celestial, te adoramos, Señor. Señor, te damos gracias y deseo ahora que estamos tan buscando tu rostro, Señor, buscando tu misericordia, Señor. Dice que lo que se va a llevar a cabo en este lugar sea el programa, que aprendamos de tu palabra, que busquemos siempre, Señor, la manera de cómo entregarnos cada día más. Bendice, Señor, el siervo que trae tu palabra y que nuestro corazón esté, Señor, abierto para recibirlo. Sí, bendice a mis hermanos que no pudieron venir, a los que se fueron, que tú los guardes. Pero a nosotros, Señor, que estamos aquí, tal vez no seamos los mejores, pero somos los más necesitados, Señor. Ayúdanos para poder entender tu palabra y ponerla por obra en nuestra vida diaria. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el poderoso nombre de nuestro único y muy suficiente Salvador, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 ¿Dónde me siento, mis hermanos? No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Cuando recién salió esta película, ¿verdad? Que la sociedad, ¿verdad? A mí me dio muchísimo gusto que saliera a las salas públicas y que la gente pudiera de alguna manera conocer un poquito más acerca de esos detalles de la muerte de nuestro Señor, porque hay películas, ¿verdad?, que la tradición ha hecho, pero que como que le ha faltado un poco más. Y esta película de La Pasión de Cristo, parece que le estuviera haciendo promoción, pero pues fue basado más en las últimas horas o en el tiempo de agonía de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y prometían también ahí como una película después de la ascensión, de la resurrección del Señor. Entonces, vemos aquí los que han tenido ese privilegio de ver esa película. Algunos consideran que fue muy sangrienta, no apta, ¿verdad?, como para todas las edades, para los niños, ¿verdad?, porque involucraba todo eso, mucha sangre. Hay personas también que cuando ven sangre como que se trastorna su cuerpo, ¿verdad? Algunos sufren desmayos, algunos no soportan el ver sangre. Curioso, ¿verdad? Entonces, pero eso solamente, sigo creyendo yo, ¿verdad?, que lo que fueron 12 o 14 horas de sufrimiento o más, ¿verdad?, porque el Señor Jesucristo fue arrestado desde la noche anterior, toda la noche fue juzgado, todo el día, de la parte del día y hasta en la tarde Él fue crucificado. Entonces fueron varias horas de sufrimiento, de agonía, de dolor, de desprecio, de
de sufrir los golpes, que le pusieran una corona de espina, le arrancaran la barba, etcétera, ¿verdad? Y los latigazos, mis hermanos, que le arrancaban la piel y que le abrían los vasos sanguíneos y que podía, ¿verdad?, brotar la sangre para afuera, de tal manera que cuando fue crucificado, toda la sangre que su cuerpo pudiese haber tenido, pues ya obviamente estaba casi fuera de su cuerpo, y que pues tuvo que haber sufrido como hombre desmayos, ¿verdad?, temporales, y volvía otra vez, y colgado ahí podía todavía seguir dando esas frases, que algunos dicen las 7 palabras, pero bueno, en realidad no son 7 palabras, son 7 frases, ¿verdad?, o oraciones que el Señor hace, porque si fueran 7 palabras, sabemos que palabras pues son, ¿verdad?, sí, palabras. Entonces serían las 7 frases. Así es que la verdad central en esta mañana, voy a pedirle a mi hermana Raquel que ella lo lea, la verdad central. Jesús, frente a la dura realidad de enfrentar la cruz, se entregó a sí mismo. Mientras tanto, no olvidó de ofrecer la vida eterna al horror que se encontraba arrepentido. Amén. Al enfrentar la cruz, se entregó a sí mismo, ¿verdad? Y a pesar del dolor que sufría, no olvidó de ofrecer la vida eterna al horror que se encontraba. Él estaba en sufrimiento, podía concentrarse en su dolor, pero él todavía estaba, ¿verdad?, perdonando a todos, estaba dándole la oportunidad de perdón también a aquel que clamaba ahí a su lado. En la introducción dice que el estudio de hoy trata con el hecho central del cristianismo. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo toma su sentido más completo en este hecho. La muerte del Señor, por esta muerte y por la resurrección de Cristo de entre los muertos, todos podemos tener esperanza de vida para más allá de la muerte. Toda la vida de Jesús se hace comprensible al analizar su muerte por la crucifixión. Todo su ministerio tiene su enfoque en ese evento y toda su enseñanza se fortifica. La entrega por amor a la humanidad y por amor a mí es el tema central del ministerio de Jesús. Entonces, pensando en todas esas horas de agonía, de sufrimiento, de dolor, de escarnio que hacían con él, resumidas en 2 horas, ¿verdad? En realidad, 2 horas. En 2 horas no se describe todo el sufrimiento que él padeció. Y que muchas veces hemos leído los evangelios y cuando llegamos a esa parte vemos, ¿verdad?, cómo murió, quiénes lo crucificaron y de qué manera lo hicieron. Y eso lo leemos rapidito. Pero vivir la realidad, eso es muy diferente, ¿verdad? Es como cuando a usted le platica a alguien y le dice que tuvo un accidente, o se lastimó, o se quebró la mano, ¿verdad? Y usted dice, pues cuídate, ¿verdad? Y le da consejos de cómo cuidarse y todo ello. Y a lo mejor en el momento cuando le están platicando, usted siente, ¿verdad? Dice, me quebré el brazo. Y hasta usted siente como un escalofrío, ¿no es cierto? De que le llega como un sentimiento de lo feo o lo doloroso que puede ser eso. Sin embargo, ¿verdad?, usted deja de ver a la persona y ya se le olvida, se le pasa, ¿verdad? Pero la persona que está sufriendo, la que está viviendo ese momento, no se le puede olvidar. Él sí está, ¿verdad?, viviendo ese momento, y aunque se acueste a dormir, de todos modos va a sentir a lo mejor algunos piquetes ahí que cuando el hueso está sanando de nuevo. Vamos a la crucifixión y voy a pedirle a ver quién me lee, ¿verdad?, hasta el verso 38 de Lucas 23. Ahí en su literatura lo tienen. Llevaban también a otros 2 que eran malhechores para ser ejecutados con él. Cuando llegaron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
y partiendo sus vestidos echaron suertes. El pueblo estaba de pie mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. También los soldados le escarnecían acercándose, ofreciéndole vinagre y diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito que decía: este es el rey de los judíos. Amén, gracias, hermano. Han pasado 2000 años y estos acontecimientos los leemos y los leemos una y otra vez y causan algo en nosotros. Y aunque tenemos el conocimiento, quiénes lo hicieron, por qué lo hizo, ¿verdad? Con qué propósito el Hijo del Hombre vino. Pero esto, mis hermanos, es más para recordarnos a nosotros mismos el costo, el precio que se pagó por nuestra libertad, por nuestra salvación, y es para que esto nos anime a nosotros, a que si en nuestro Señor Jesucristo murió, padeció y sufrió por todo, ¿verdad? Por defender la verdad, por darnos vida eterna a través de esta muerte, y que a nosotros no nos toca morir de esa manera por nuestros pecados. Y no tenemos que, no estamos siendo perseguidos por ser cristianos, gracias a Dios por ello, y tenemos una libertad tan grande para poder salir, ¿verdad? Y tocar puertas y hablarle a otros acerca de este sacrificio que el Señor Jesucristo hizo, que muchos no pueden entender todavía, que saben, ¿verdad?, que un hombre murió en una cruz, y quizás, como les digo, la televisión secular, en esos tiempos de Semana Santa, pues pasan películas, pero hay mucha gente que aunque miren las películas una y otra vez, no pueden ver el propósito, no pueden ver la realidad de que Dios se despojó de lo más precioso para él, su Hijo amado, y lo envió a este mundo. Bueno, entonces vemos aquí que Lucas, porque es el evangelio que hemos estado tratando todas estas semanas pasadas, ¿verdad? Y Lucas incluye solamente la forma griega, la crucifixión para la pena capital. Hermanos, eso representaba una muerte de increíble sufrimiento y vergüenza. Los romanos para ese entonces eran expertos en hacer sufrir a una persona. ¿Cómo le llamamos nosotros? Torturar. Las torturas, ¿verdad? A eso. Entonces eran expertos en todo ello y tenían herramientas, ¿verdad?, específicas para todo ello. Entonces, la crucifixión, ¿verdad?, en la forma para los romanos habían aprendido. En toda esa región griega dice que tenían esa muerte increíble, de increíble sufrimiento y vergüenza. Ahora, un ciudadano romano estaba protegido. Recuerdan que en una ocasión el apóstol Pablo está ante el tribuno, ¿verdad? Y entonces, porque él pues habla, pues ofende al que le está interrogando y recibe una bofetada, ¿verdad? Y es encarcelado. Y entonces él, cuando él le dice que él es judío, pero que también es romano, ¿verdad? Porque nació en Tarso y en Damasco. Entonces ellos se ponen nerviosos y dice, y quieren sacarlo, ¿verdad? Porque cometieron un grave error. A un ciudadano romano no se le podía tratar. Entonces ellos estaban, el peso de la ley solamente caía, dice, sobre los esclavos y a los peores criminales. Pero recuerden que el mismo Señor Jesucristo fue vendido al precio de un esclavo, ¿verdad? 30 monedas de plata era el costo de un esclavo en ese entonces, para la edad más o menos, ¿verdad?, que tenía el Señor Jesucristo, una edad aproximada de 30 años. Entonces, ¿cómo el cumplimiento de las profecías, ¿verdad?, se da en todo esto? Y luego también que los peores criminales eran los que morían así colgados en un madero. Y Jesús decía en el verso 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, Jesús está orando, y no solamente por los judíos responsables de su crucifixión, porque recuerde que fueron los judíos los que lo entregaron, ¿verdad? Y los que estaban llevando a cabo pues eran los romanos. Entonces
Estas palabras, dice, y partiendo sus vestidos, dice que echaron suertes sobre ellos para ver quién se quedaba. Según la historia, dice que aquellos que se encargaban, los que se iban a encargar de darle muerte, aquellos que iban a estar clavando, ¿verdad?, a aquel criminal, dice que eran los que también se quedaban con los objetos o las cosas que llevaban en ese momento. Y en este caso, el Señor Jesucristo tenía una túnica que era de una sola pieza, y para no partirla en 4 pedazos o en las partes que la cantidad de estos soldados, dice que echaron suerte sobre ellos para ver quién se quedaba. Y esto también está relacionado con el Salmo 22, 18, ¿verdad? Esa es la evidencia de la época, que indica que el repartir el vestido de la persona para ser ejecutada, dice que esta era algo que se les quedaba a quienes tenían la desagradable tarea de llevar a cabo la ejecución. Entonces, estaba escrito, ¿verdad? El salmo se cumple, es un salmo profético acerca de lo que le sucedería al Mesías. Y bueno, aquí están los gobernantes también, llegan, ¿verdad?, y se están burlando, y entonces los gobernantes se burlan de Jesús. Dice: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Así es que decían ellos, según, ¿verdad?, ellos, al no mostrar Jesucristo, que podía evitar el sufrimiento, al no poder él mostrar su poder para evitar la muerte, entonces Jesús estaba demostrando claramente que sus pretensiones mesiánicas eran falsas. Esta era la idea de aquellos que le estaban viendo, ¿verdad?, como los gobernantes o estos señores fariseos que estaban ahí presentes. Entonces, al ver que Jesús estaba colgado en una cruz, y ellos decían: a otro salvó, ¿por qué no puede salvarse él mismo? ¿Verdad? Aquella mujer que le iban a apedrear, solamente con él, ¿verdad?, decir unas palabras, la gente tiró las piedras. Otros que estaban ciegos, ¿verdad? Entonces, así como él sanó al paralítico, a los cojos, ¿por qué él está en esta condición y no puede salvarse a sí mismo? Pero recuerden que el Señor Jesucristo, él nunca usó sus poderes para sí mismo. Siempre lo usó en la necesidad de alguien más, pero no para él. Además de que él tenía el poder para poder descender de la cruz, para poder ser libre en ese momento, pero no lo hizo. Él solamente estaba pensando en la humanidad, en usted, en mí, ¿verdad?, de que pudiéramos tener salvación a través de la muerte de él. Entonces, dice que también los soldados, versos 36 y 37, dice que también los soldados les escarnecían, acercándose y ofreciéndole vinagre. Ahora, escucha bien, porque la burla de los soldados no se limita solamente a las palabras que se expresa, sino que también dice que en acciones. Dice que le dieron vinagre a tomar. Y esto, según el comentarista, el que escribe la Biblia, ¿verdad?, que saca esa versión, Dios habla hoy, este comentarista dice que eso se refiere a un vino agrio. Será un tipo así como del sabor de la cerveza o algo parecido. Dice que esa era la bebida de los soldados y la gente común en ese tiempo. Y el ofrecerle un vino de esta categoría, un vino barato a un rey, era un gesto de burla. Y es que la inscripción decía: este es el rey de los judíos. Recuerden que el rey siempre tomaba y comía lo mejor, ¿verdad? Vemos a Nehemías, que él era el que dice que exprimía las uvas ahí en la copa del rey, ¿verdad? Y entonces era de lo mejor. Y entonces dijimos que este acto, ¿verdad?, de darle vino agrio, o en este caso vinagre, ¿verdad?, a un rey, era como un acto que podía entenderse como hasta agresivo, porque hay un salmo que menciona, ¿verdad?, dice: me dieron hiel en lugar de alimento. Y el verso 38, había también sobre él, dice, un título que decía: este es el rey de los judíos. Algunas versiones o algunos comentaristas dicen que todo criminal, todo aquel que iba a acabar colgado en un madero, también se escribía la razón del por qué, ¿verdad? ¿Por qué lo estaba siendo ejecutado?
por qué la razón de esta pena de muerte. Y entonces aquí la inscripción, por ejemplo, con letras griegas, latinas y hebreas, probablemente incluida por los copistas por su presencia en Juan 19:20, donde dice que donde no hay duda con respecto a su inclusión. La práctica de esa época dictaba que se colocara un cartel indicando la acusación por la cual se crucificaba al condenado, y en este caso por él declararse el rey de los judíos. Pero si nos damos cuenta leyendo las escrituras, vemos que es interrogado por Pilato, que era el gobernador de ahí, ¿verdad? Y Pilato lo encuentra, estaba libre de pecado. Sin embargo, todavía colocan este letrero sobre él, ¿verdad? Ahí donde está colgado. Bien, entonces vemos esta es la actitud, ¿verdad?, de aquellos hombres en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a la segunda parte. Esta es la actitud de los malhechores, Lucas 23, 39 al 43. ¿Lo veo? Sí, por favor. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: ¿no eres tú, eres el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros a la verdad padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero este no hizo ningún mal. Y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Bueno, aquí vemos la situación de dos hombres, ¿verdad? Los que la tradición le pone nombres, ¿verdad? Hace tiempo hicimos un drama que se llama Él tomó mi lugar, ¿verdad? Donde los personajes, el Señor Jesucristo, obviamente, Barrabás, ¿verdad?, y otros dos malhechores, conocidos también como Dimas y Gestas, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Entonces, ahí lo tenemos, creo, por ahí por el YouTube. Sí, está. Entonces, tenemos a estos dos malhechores. Y vemos que la multitud se burlaban, y hay un escenario, ¿verdad? Están los de arriba, están los de abajo, que mientras los que están colgados están padeciendo, están pasando una situación amarga, triste, agónica, mientras los que están abajo se están burlando. Pero dice que uno de los malhechores, dice Mateo y Marcos, registran que los dos le injuriaban, pero solamente es Lucas el que dice que uno de ellos, ¿verdad? Y es muy posible que en el transcurso del tiempo que están ahí crucificados, están colgados, es posible que los dos, a lo mejor en un momento le decían, pero luego uno de ellos se fue dando cuenta a través de lo que veía que pasaba en Jesús, con los discípulos, la gente que había. A lo mejor estaba haciendo reflexión, pensando este otro, y decía dentro de sí, ¿verdad? Quizás este hombre, por todo lo que hizo, no es culpable. De tal manera que siguió pensando en ello, y es posible que al principio le injuriaba igual que el otro. Si tienes poder, bájate, desciende, haz algo por nosotros, sálvanos, ¿verdad? Pero sin embargo, como que llegó la reflexión a su corazón y entendió que estaban en una situación, y que tanto el otro que le injuriaba como este que estaba injuriándole, dice: nosotros somos responsables, merecemos el estar aquí, pero ningún mal ha hecho. Y es posible que escuchó de Jesús mientras andaba ahí en la vagancia, mientras hacía lo que tenía que hacer, porque por algo estaban ahí, y él acepta que lo que está pagando es algo que él merece, que el precio que están pagando ahí
es porque ellos mismos se lo ganaron y que se lo merecían. Pero este no merecía estar ahí. Entonces, dice, y nosotros a la verdad padecemos con razón, dice el verso 41, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Pero este no hizo ningún mal. Hermanos, aceptar su castigo como correcto es la actitud del arrepentimiento, el primer paso a un reencuentro con Dios. Cuando el hombre reconoce precisamente eso, y es que cuando somos confrontados con nuestro pecado, ¿verdad? Y es que esto es algo que nosotros ya vivimos, gracias a Dios por ello, que cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, confundidos por el pecado en el que vivíamos y no podíamos ver la gloria de Dios, pero hubo un momento en el que al igual que este hombre, reflexionamos y dijimos, él no merecía morir. Somos nosotros los que merecíamos pagar por el precio. Y entonces vemos esa actitud de este hombre, que aceptó su castigo como correcto. Él dice, nosotros nos hemos ganado esto. Y entonces eso es cuando llega el arrepentimiento genuino a la persona. Y el primer paso de eso, que es el arrepentimiento, es el reencuentro con Dios. Mientras la gente no acepta su culpa, no acepta su responsabilidad de sus pecados, no acepta el precio que Jesucristo pagó ahí en la cruz, él sigue siendo todavía como aquel hombre que le injuriaba a Jesús. Y entonces el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando le dice, y le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre tuvo la oportunidad de observar al Señor Jesucristo. Ha escuchado su oración por los responsables de su crucifixión. Está convencido de que Jesús es más que un mero mártir. Aparentemente, pide que Cristo se acuerde de él en el momento de su venida en la resurrección de los muertos y en una confesión de fe. No bien informada, pero representa una confianza naciente en Jesús. Logró más de lo que el hombre pensaba. El paraíso. Nosotros en estos tiempos, ¿verdad? Después de cada predicación, en ocasiones hacemos la invitación para que la gente acepte al Señor Jesucristo en su corazón. Algunos dicen, es que Él no tiene que aceptarnos. Más bien, no somos nosotros los que tenemos que aceptarlo, más bien Él tiene que aceptarnos. Pero Él vino con el propósito de salvar a toda la humanidad. Y el deseo, la voluntad perfecta de Dios es que todos seamos salvos. Así lo declara Pedro, cuando dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces hemos formulado como un método, ¿verdad? Y le decimos a la persona, ¿te gustaría aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Y si la persona dice que sí, entonces nosotros decimos, pues haz esta oración, ¿verdad? Y los guiamos en una oración, Señor, perdona, reconozco que soy pecador, hazme uno de tus hijos, escribe mi nombre en el libro, ¿verdad? Y formulamos ya como cierto método de cómo aceptar al Señor Jesucristo. Y vemos que aquí este hombre no hubo alguien que le presentara a Jesucristo, sino que Jesucristo mismo estaba ahí. Y este hombre ni siquiera dijo, Señor, yo soy un pecador, perdona todos mis pecados. ¿Se da cuenta? Él solamente le dice, Jesús, o Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué implicaba esa oración o esa petición? El reconocimiento de que Jesucristo es Dios mismo. Amén. Que es el único que podía salvarle, que es el Señor, el creador de todo. Y entonces vemos que aceptar al Señor Jesucristo, recuerdo hace tiempo me decía un hermano y me decía con mucho pesar en su corazón, me dice, yo tuve un compañero, dijo, que cuando cayó en el hospital, yo fui a visitarlo y
Y entonces dice, estuvimos hablando, dijo, de la palabra, estuvimos hablando del perdón de Dios, de la salvación de Dios. Y me fui, dijo, del hospital sin haberlo invitado a que aceptara al Señor Jesucristo. Y dice, y dije, la próxima vez le presento el plan de salvación, le digo que acepte al Señor Jesucristo, es lo único que le hace falta. Y entonces, dice, cuando estaba decidido a ir, a volver al hospital, dice, me dan la noticia de que falleció. Y dice, ya han pasado más de 20 años, dijo, y eso todavía lo traigo en mi corazón, que no pude darle el plan de salvación. Y entonces le dije, mira hermano, a nosotros por años hemos aprendido o nos han enseñado o hemos seguido este método, de que cuando tú hablas de la palabra, cuando tú presentas a Cristo, cuando hablas del amor de Dios, del perdón que hay en Cristo Jesús, de la salvación que nosotros, y estamos enseñados a que al final nosotros tenemos que decirle, ¿te gustaría recibir esta salvación? Y la persona dice que sí, tú le guías en una oración, que hemos creado también un modelo de oración para que la gente, ¿verdad?, se sienta con esa seguridad de que ha sido salvo en ese momento cuando le pide perdón al Señor. Dije, pero déjame decirte que lo que tú hiciste fue llevarle la palabra. Y la palabra hizo su efecto en esa persona. Y si él entendió la palabra, y es posible que él no tuvo que haber dicho, yo acepto a Cristo en mi corazón, sino que él se estaba poniendo a cuentas con Dios, reconoció quién es Dios, quién es el Señor, quién es el que da la salvación. Porque dice la Escritura que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y verdad que no da un modelo de oración que usted tiene que hacer. Y yo creo que el hombre, cuando ha entendido que es pecador y que Dios es el único que le puede perdonar y salvar, usted va a buscar las palabras que usted necesita decirle a Dios y no necesariamente aquellas que le han enseñado. Pero en ese momento de sinceridad, como este hombre, que no tiene que hacer esa oración modelo de la que hablamos, sino que este solamente le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le está diciendo? Yo te estoy reconociendo como el único Dios, el dueño de todo. Y el Señor, ¿qué le contesta? De cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso, mis hermanos. Esa palabra paraíso que viene, tiene como una descendencia persa. Dicen que esto se refiere a un parque, a un paraíso, a un jardín. Ese es un paraíso. Dice la Escritura que este señor Nabucodonosor fue un rey que se llenó de soberbia porque ¿han escuchado ustedes de los jardines colgantes de Nabucodonosor? Impresionante la arquitectura o el ingenio que tuvieron. Es impresionante cómo él creó sus jardines. Esto llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, el que veía ese jardín, ¿verdad? Por eso le digo que tiene una connotación esta palabra, ¿verdad? Es como persa, que significa precisamente eso, originalmente, ¿verdad? Su origen persa. Aquí representa el estado bendito de los fieles después de la muerte. El malhechor esperaba lograr la vida eterna en el momento futuro cuando Jesús iniciara su reino. La respuesta de Jesús le asegura su entrada inmediata al paraíso. Y aquí, mis hermanos, ¿verdad?, hacemos un pequeño paréntesis para explicarle algo. Digo que hace días escuchaba a 2 jóvenes y hablaban acerca de Dios y el tiempo y de todas las cosas creadas y que nosotros el ambiente en el que estamos. Y entonces, esta es mi forma de percibir, ¿verdad? O de interpretar o de
de entender lo que la Escritura dice. Por ejemplo, mi padre murió hace más de 45 años y creo yo que si yo muriera mañana y fuera ya la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad?, para mí hubiese pasado la misma cantidad de tiempo que lo que ha pasado de mi padre. Cuando morimos, mis hermanos, la Escritura dice que estar ausente del cuerpo es estar presentes con Cristo. En el lugar al que nosotros vamos es un lugar donde el tiempo no existe. La Escritura dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, en la dimensión de Dios, mis hermanos, cuando nosotros seamos resucitados, si es que Dios nos da el privilegio de morir en esta tierra, de que sufra la separación del cuerpo, el alma y el espíritu, en el tiempo cuando, en la resurrección de los muertos, los que han muerto hace 5000 años, hace 3000 años, hace 2000 años, hace 500 años, hace 10 años, ¿verdad? Y los que apenas hayan acabado de morir, se levantarán del polvo de la tierra, dice Daniel capítulo 12, verso 2, dice que muchos se levantarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, aquí, ¿verdad?, todos serán levantados al mismo tiempo. Pero los que estuvieron dormidos por 5000 años parecerá como que apenas murieron. Esa es mi percepción, ¿verdad? Entonces, es lo que entendemos cuando la Escritura dice que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Y entonces, el Señor Jesucristo le dice a este hombre: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos teólogos, ¿verdad?, dicen que, bueno, en ese tiempo el paraíso o ese lugar que el Señor está hablando estaba muy cerca del infierno. Y hay que ir a Lucas capítulo 16 cuando habla acerca de aquel hombre, el rico y Lázaro, ¿verdad? Y se habla del infierno y se habla del seno de Abraham, ¿verdad?, que estaban cercas, y que cuando el Señor Jesucristo muere y que va hasta las profundidades de la tierra o el corazón de la tierra, dice que toma, capítulo 4 de Efesios, dice que llevando cautiva la cautividad, o sea, dice que subió, y eso de que subió, dice, es que también bajó hasta las profundidades, dice, y entonces, pero se refiere, algunos, ¿verdad?, interpretan eso como que el Señor sacó de ahí el seno de Abraham, que era el lugar de descanso de todos los israelitas, toda la descendencia de Abraham, y que los lleva ahora hasta el tercer cielo, hasta donde viaja Pablo en alguna de esas ocasiones, que él dice: fui hasta el tercer cielo, si en éxtasis, dormido, muerto, no sé cómo, dice, pero estuve ahí. Y dice que vio y oyó cosas que no hay manera de explicarlas en el lenguaje humano. Entonces, hay quienes lo interpretan de esa manera. Ahora, pudiera ser, ¿verdad?, que ahora ese paraíso es el lugar de descanso, es el lugar a donde todas las almas llegan y esperan el rapto, la venida, porque dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Y luego los que estemos vivos solamente seremos transformados. Entonces, de aquí se desenlazan muchísimos temas, ¿verdad?, solamente de este hombre, que puede ser que en ese día ese paraíso fue sacado y llevado, así como dicen algunos, o puede ser que ese hombre todavía esté dormido, en pausa, pero cuando él despierte será como que apenas fueron crucificados, apenas, ¿verdad?, descendieron, y ese mismo día está en la gloria celestial. No sé si me expliqué o lo enredé más, ¿verdad? Pero en la dimensión de Dios el tiempo no existe. Para nosotros sí, tristemente, ¿verdad? Ayer tenía 15, ahora tengo 50. Y mañana tendré más, y Dios. Entonces, esa es nuestra vida. Pero lo que vemos aquí es que aquel hombre, ¿verdad?, recibe de Jesús esa respuesta. Ahora vamos con la muerte. Versos 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, descendió oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por en medio. Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto,
expiró. Amén. Amén. Cuando sacamos acerca de los temas de las 7 palabras que les decía hace rato, que pues en realidad son las últimas 7 frases que el Señor dice estando en la cruz, Lucas es el que refiere más acerca de estas frases. Dice que cuando era como la hora sexta, más o menos ¿a qué hora es eso? Porque recuerden que el día comenzaba, ¿verdad?, a las 6 de la mañana. ¿Ok? Entonces para la hora tercera eran ¿qué horas? Las 9 de la mañana. Las 6 eran como las 12. Y como a las 9, pues eran la hora 90 eran las 3 de la tarde. Entonces recuerden que el hermano Nes hace algunas semanas nos habló acerca de las vigilias de la noche, ¿verdad? Cómo se dividía la noche por vigilia, la primera vigilia, la segunda, la tercera y la cuarta, y en el día era igual, se dividía también así en secciones de 3. Entonces vemos aquí que ellos tenían el sacrificio diario se sacrificaba 2 corderos, uno se hacía por la mañana y otro se hacía por la tarde, uno a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. Entonces dice aquí que cuando era como la hora sexta, quiere decir como al mediodía, que es cuando el sol está en su pleno alumbramiento, ¿verdad? Es cuando está especialmente aquí en Las Vegas. Dice que estaba en todo su esplendor. Dice que descendió oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. 3 horas. 3 horas de oscuridad. Hermanos, ¿alguna vez a ustedes les ha tocado vivir el eclipse? Un eclipse, pero en el día, ¿verdad? Porque normalmente pues en las noches a veces nos han dicho que, y algunos ponemos atención y salimos y vemos la luna y sí, se ve así grandotota, redondota, como una pelotota. Ah, no, esa es canción. Y se mira bastante diferente, ¿verdad? Entonces, yo no sé, ¿a cuántos de ustedes le ha tocado un eclipse en el día? Cuando se oscurece. Amén. ¿De día? ¿Sí le ha Hace tocado? poco hubo uno aquí, ¿no?, que lo pudimos ver. ¿Cuándo fue? Sí, creo que fueron hace como 10 años, si no mal recuerdo. Y creo que hubo un lugar más allá hacia el norte donde sí pudieron apreciar bien, ¿verdad? Menos, será como unos 4 o 5 años, porque nosotros lo vimos de donde vivimos ahorita. ¿De los se oscureció? No me acuerdo. No se oscureció totalmente, pero sí. Fue parcial. Ok, hay lugares donde se oscurece completamente, ¿verdad? La luna cubre completamente al sol y no deja pasar su resplandor y se oscurece. Pero si le ha tocado ver eso, realmente eso es como algo sobrenatural, algo fuera de lo común, de lo normal, ¿verdad? Curiosamente, ¿verdad?, los animales, usted sabe que se mete el sol y las gallinas, ¿verdad?, buscan dónde dormir. Los animales buscan dónde ir ¿verdad?, y echarse o guardar el día, entonces, en la noche. Entonces los pájaros empiezan a volar, a buscar dónde van a dormir, y eso trae una gran desorden o confusión aún en la naturaleza. Qué curioso, ¿no es cierto? Ahora, escuche bien, porque esto fue durante 3 horas. Y la pregunta sin respuesta, porque verdad, la pregunta sin respuesta para nosotros sería, si esa oscuridad solamente fue ahí donde estaba sucediendo este evento, donde el Hijo de Dios, el Rey, Creador del universo, estaba muriendo, o esto fue a nivel mundial. Por eso le digo, esta es una pregunta que no tenemos las respuestas. ¿Quién nos tendrá la respuesta si eso sucedió en todo el mundo? Si en ese momento Dios bajó, ¿verdad?, la palanca del universo de la luz y se nos apagó toda la corriente, ¿verdad? Porque en su casa usted puede apagar por secciones, pero si vaya al main control, al control principal,
¿no? Me salió en inglés, ¿verdad? Me fluyó. Usted va al control principal y baja la palanca, ¿verdad? Que se corta la energía. Hermano, ¿tiene un comentario? Pues aquí dice que hubo oscuridad en toda la tierra. Toda la tierra. Bueno, entonces, gracias hermano por esa observación. Dice que descendió oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. En el 44, pero no está igual. En la 1960. En la Reina Valera. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Gracias, hermano. Hora novena. Mire qué buena observación, porque esta versión que nos incluyeron ahora en las... ¿verdad? Nos cambia pues, la idea de todo. Aquí podemos entender que descendió oscuridad sobre la tierra, pero la tierra nomás de Israel, o la tierra o cierta área, ¿verdad? Pero qué bonito que la Reina Valera nos diga sobre todos. Bien, entonces aclaramos algunas dudas. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por el medio. Bueno, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad. En esta hora negra la naturaleza parece reflejar la tragedia de los hechos. La oscuridad de alguna manera refleja el desagrado del Creador por el pecado del hombre. Se entristeció el universo mismo al ver al Creador agonizando, esperando, muriendo, y por toda ella. Dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por el medio. La primera frase se refiere al fenómeno de la oscuridad. Dice el comentarista o el de la versión Dios habla hoy, dice que el sol dejó de brillar, y en realidad no explica la razón de oscurecerse el sol. Y un eclipse es imposible. ¿Por qué razón? Por la razón de que cuando se celebraba Pascua, por lo regular siempre era luna nueva, o sea que había luna. Entonces, algunos comentaristas sugieren que fue un viento cargado de tierra, un viento siroco, dicen, o sea, de la parte de, quizás de Siria, que era lo que cubría pues, y que formó una oscuridad, pero por 3 horas. El velo del templo se rasgó por el medio. Y hay una palabra que se usa en la Septuaginta para designar tanto la cortina a la entrada del lugar santo, como la cortina que separaba el lugar santo del santísimo. Pero nosotros creemos que la cortina que fue rasgada se refiere a la cortina que dejó descubierto el lugar santísimo. Entonces, el significado claro parece ser que con la muerte de Jesús hay acceso libre a la misma presencia de Dios. Ese rato cantábamos, ¿quién es el Rey de Gloria? Y el Salmo 24. El Salmo 24 habla acerca de ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Y luego dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y al parecer este salmo está hablando acerca de aquel Rey que iba a entrar en la eternidad y que nos iba a abrir el espacio, el camino para nosotros. Él es el fuerte, el poderoso, el valiente en batalla. Él es el vencedor, el creador del universo. Y por eso cantamos esta mañana, su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo. Entonces, este pasaje de Hebreos, capítulo 10, versos 19 y 20, que habla de tener plena confianza, ¿verdad? Plena seguridad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Eso parece iluminar este pasaje que hemos leído. Entonces,
Jesús gritando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús aquí se dirige a Dios como Padre. Si recuerdan unas palabras antes que no las dijimos aquí, ¿verdad? Porque está en otro evangelio, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos ahí al Señor Jesucristo clamando no como Hijo de Dios, sino como hombre, porque estaba sufriendo, pagando como hombre lo que debió haber sufrido y pagado el primer hombre, Adán, por su pecado, por su desobediencia. Le tocó a Jesucristo. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? Maldita será la tierra por tu mala decisión, por tu causa. Y esa maldición la pagó el Señor Jesucristo. Le dijo a Adán: cardos y espinas te producirá la tierra. ¿Y quién tuvo que cargar con esos cardos en la cabeza? Nuestro Señor Jesucristo. Desnudo volverás al polvo de la tierra. Desnudo tuvo que estar el Señor colgando. Y saben ustedes que para un judío, para un israelita, el ser despojado de su turbante, aún de su barba, eso era como un acto de burla. Sí, de humillación. Entonces, y que el Señor Jesucristo haya sido subido, ¿verdad?, desnudo completamente. Yo sé que en las películas, en cuadros, le tapan sus partes, sus órganos, ¿verdad? Pero en realidad Él realmente estuvo desnudo completamente. Y eso era la vergüenza más terrible. De tal manera que el hombre con su pudor, el israelita, hermanos, ellos deseaban mejor que les quitaran la vida antes de ser exhibidos públicamente desnudos. Y el Señor lo padeció por nosotros. Yo sé que el mundo ahora, entre más desnudos se exhiba, ¿verdad?, piensan que... Pero en la cultura judía no es así. Y entonces se acuerdan de aquel hombre, por ejemplo, Noé, cuando se embriagó, y dice que estuvo desnudo. Y quizás no estaba desnudo completamente, pero había parte de su cuerpo que quedaban así, ¿verdad? Y entonces dice que uno de sus hijos se dio cuenta y se lo platicó a sus hermanos. Y entonces sus hermanos, dice que tomando la túnica de él, dice que uno por un lado, otro por otro, y dice que caminaron hacia atrás sin ver la desnudez de su padre y lo cubrieron. Sin embargo, aquel, cuando dice que el padre despertó de su embriaguez y se dio cuenta de lo que había hecho su hijo, dice que lo maldijo. La maldición de Can. Y esa maldición, mis hermanos, ustedes si han leído la historia bíblica se dan cuenta que esa maldición fue por siglos, porque de ahí se reprodujo la tierra y entonces de ahí vienen los cananitas, que es de la descendencia de Noé, y se dan cuenta que cuando Dios le promete a Abraham que le va a dar una tierra, es la tierra de los cananitas, y vienen por causa de esa maldición, donde dice que ellos adoraron a otros dioses, se descarriaron, y entonces dice que, bueno, Dios los llevó primero para que se hicieran una nación grande allá en Egipto, y cuando pudieron salir, Dios les dijo: esta es la tierra. Y Dios le advirtió a Abraham, le dijo: esta es la tierra que te daré a tu descendencia, aunque estarán, dice, 400 años allá, oprimidos, dice, pero, dice, porque todavía no me he llegado hasta acá, dice, lo que están haciendo esas naciones, pero esta tierra les pertenece a ustedes. Entonces, hay quienes dicen que cuando ven toda esa historia, que Dios acaba con todas esas naciones y todos esos pueblos, y dicen: este Dios del que ustedes hablan es un Dios sanguinario. Lo que pasa es que no van al trasfondo, no van hasta, ¿verdad?, donde ellos comienzan. Y luego Romanos capítulo 1, desde el verso 20 en adelante, habla de cómo ellos, dice, por no haberle dado la gloria a Dios, gracias a Dios, dice, más bien se entregaron a su desenfreno, su perversión, de tal manera que Dios los entregó, dice, aún a sus pasiones, dice que se entregaron
de tal manera que ellos ya perdieron la costumbre de hombre con mujer, sino que dice que... corrompieron de tal manera que hasta con las bestias tenían sexo. Exactamente, entonces vemos ahí, ¿verdad?, que Dios es un Dios celoso. Amén. Y por causa de esa maldad, pues ellos tuvieron un juicio que nosotros debíamos también haber pagado por causa de nuestros pecados, pero por esta acción, por esta demostración de amor que Dios al enviar a su Hijo Jesucristo y morir de la manera como murió, todo por causa de nosotros. Así es que démosle gracias a nuestro Dios por el precio que Él ya pagó, ¿verdad? Y que con este mismo ahora reflexión, nosotros podamos ir por el mundo llevando este mensaje de salvación. Ya Dios pagó todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Con qué pagamos? ¿Con qué pagaríamos? Con nada. Por lo menos demos nuestro servicio, obedezcamos a nuestro Dios en todo cuanto podamos. Esforcemos. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Solo una Sí. pequeña observación. Dice ahí, en lo que estábamos leyendo, que el velo del templo se rasgó al medio. Pero aquí en el 27:51 de Mateo dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y es la misma Reina Valera. A veces uno lo ve a lo mejor de una perspectiva, dependiendo de donde lo estaba viendo, no sé. Sí. Pero a veces no es mucha la diferencia, ¿verdad? Solamente es como ellos registran el evento. Es como si yo les preguntara a ustedes, escríbanme acerca de cómo estuvo el servicio esta mañana, y cada uno desde su propia perspectiva, ¿verdad? Va a ver, y muchos van a coincidir exactamente, y otros quizás de una manera diferente, pero Mateo escribe para los, yo creo que ya lo he dicho, para los judíos. Marcos escribe para, Lucas escribe para los gentiles, y Juan es para reforzar creo que a los judíos. Marcos creo que es para los griegos, ¿no? Voy a estar seguro en eso, ¿verdad? Porque ahorita nomás le estoy diciendo, pero es algo que siempre digo, ¿por qué no se me graba eso? Yo sé que los cuatro tienen a quién fue escrito. Por ejemplo, pues Lucas ahí dice que para un excelentísimo Teófilo, pero ¿verdad? Al parecer era como griego, pero me gusta porque como que es para todo tipo de lenguas y naciones. Amén. Amén. Ok, hermanita Ruth, despídanos. Padre, gracias te damos, Señor. Bendito eres hoy y siempre. Gracias, Señor, por tu gran sacrificio en la cruz este día. Gracias, Padre, porque renunciaste a toda tu majestad, tu señorío por un par de días, horas, Padre, pero eso nos dio la libertad a nosotros, Señor, de ser libres en ti. Gracias por ese precio tan grande que pagaste. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque podemos escuchar de tu palabra, porque estas puertas no se han cerrado, porque tu palabra dice que no prevalecerán por la iglesia, Señor, nada más. Gracias, Señor, por esa oportunidad tan grande de estar en tu casa. Ayúdanos a entender tu palabra, a meternos en ella, Señor, porque son tus palabras vivas, Señor, que nos hablan, nos acarician, nos abrazan y nos dice que sigamos cada día adelante. Gracias, Señor, por tus mártires, por tus líderes. Gracias, Señor. Obra en tu pueblo, danos sabiduría e inteligencia. Llévanos también a casa, Padre del cielo, y que ponemos en tus benditas manos todas aquellas cosas que son para el agradecimiento de tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Mis amados, nos vemos al ratito.